Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Misael Fuentes, soy alumno del doctorado de educación de la escuela IEXPRO y en esta ocasión les vengo a hacer un resumen acerca del documento sobre el Estatuto Epistemológico de las Ciencias de la Educación y voy a abarcar esta parte con un poco de historia. En la India antigua, en China o en Egipto, la enseñanza solía ser impartida por un sacerdote. El profesor gozaba de un elevado prestigio, así como de privilegios. A los niños judíos se les enseñaba a honrar a sus profesores, aún más que a sus padres, dado que el profesor era considerado el guía para la salvación. En la antigüedad, la educación estaba más enfocada a la formación general del hombre y del ciudadano. La pedagogía debía ponerse al servicio de fines éticos y políticos. Los antiguos griegos dieron un gran valor a la educación de los niños. En la Edad Media, la Iglesia asumió la responsabilidad de la educación, los métodos de enseñanza y de la educación hacia el hincapié de la comunicación que nos buscaba generar entre el maestro y el alumno. Se basaba en la transmisión de la fe o a través de la enseñanza, como giraba principalmente alrededor de la lingüística. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se organizaron los primeros sistemas nacionales de educación, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Esto hace darnos cuenta que aunque la idea de la educación ha cambiado a lo largo de los años y la historia, finalmente sigue manteniendo su esencia a través de los docentes. La concepción de la ciencia, en la actualidad hay tres modelos: la metodología o sistemas científicos, entre las cuales debemos mencionar el positivismo, el hernáutico y el crítico. María Baum, que en este caso es un filósofo que nos cataloga lo que lo distingue el conocimiento científico, el cual es lo esencial para destacarla por su fático racional variable, objetivo, sistemático y explicativo. Las distintas aceptaciones de la ciencia, si bien todas apuntan a definirlas desde la particularidad del autor, vemos en que plantean enfoques distintos. Para los efectos de este trabajo, vamos a manejar fundamentalmente lo de Bauer. En el ámbito educativo, la educación va a ser distinta según el país o la cultura. Esto quiere decir que nuestros valores y la ética, entre otras razones, va a ir cambiando, pero al final el término educativo va a ser siendo el mismo. Proviene del latín educar, es el significado de educación que quiere decir criar, alimentar, nutrir y fomentar, lo que lleva a sacar a los alumnos a un mejor nivel educativo. Jacques Delors, otro autor muy importante, afirma que la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas y sustenta la educación en los cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Aprender a conocer, me voy a basar un poquito, que viene siendo generalmente la superficie amplia de la posibilidad de profundizar en los conocimientos del alumno. El aprender a hacer es todo aquel que el alumno va a adquirir no solo en una calificación, sino generalmente en una competencia. Aprender a vivir juntos es cuando el alumno se enseña a poder convivir con las demás personas. En este punto abarca la ética, los valores, las raíces, las costumbres y las tradiciones. Aprender a hacer es todo aquel que el alumno ya pasó por ese proceso y va a aprender a realizar por sí solo, abarcando un poquito en este apartado las competencias que viene marcando nuestros nuevos modelos de aprendizaje. Estos cuatro pilares son la base de los planes y programas que fundamentan la educación básica en México, por lo que es importante que todos aquellos que formamos parte de nuestro sistema educativo estemos conscientes de conocerlos, entenderlos y llevarlos a cabo. Y es una parte fundamental del éxito del desarrollo integral de nuestros alumnos. No debemos estar esperanzados a llevar a cabo algún consejo escolar técnico para poder llevar a cabo estos cuatro pilares. Creo que eso es algo básico del docente, que es lo que debemos transmitir a nuestras próximas generaciones. Otra parte es que según muchos autores que vienen en la lectura, no habría una ciencia básica que pudiésemos llamar una ciencia de la educación, sino que existen ciencias aplicadas a la educación. Es decir, lo podríamos calificar como una especie de ciencia híbrida, ya que no tendría un modus propio. La concepción de Durkheim con aspectos a la pedagogía como teoría práctica se reafirma si se tiene en cuenta que para Dewey no hay una separación entre ciencia y filosofía de la educación. Al final, la educación y las ciencias nos van a poder ayudar a fomentar y crear algún docente.
La palabra pedagogía, que también es muy fundamental acerca de las ciencias de la educación, deriva del griego paidos, que significa niño y que significa guiar y conducir este llamado pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños, al igual que todas las ciencias que se realizó. Puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. De esta manera, la pedagogía sería la teoría y la técnica de la educación. Con eso yo despido mi trabajo esperando que sea de su agrado y muchas gracias.